Y le invito a que vaya abriendo su Biblia o encendiéndola, sea cual sea el caso. ¿Sale? Vaya abriendo su Biblia, Habacuc, capítulo 2, verso 4. ¿Recuerda que este fue el texto que vimos la semana pasada? ¿Qué cree? Voy a repetirla otra vez. No se crea. Vamos a orientar el mensaje hacia la fe práctica. La semana pasada orientamos la fe hacia el punto de la justificación, de la redención. Y hoy hablaremos sobre la importancia de vivir por fe. Es el tema de hoy, viviendo por fe. Es algo realmente importante y es un mensaje que yo necesito que usted preste atención, ¿verdad? Ore a Dios ahí, ore a Dios en su lugar, dígale: Señor, revélame, dame discernimiento de tu palabra, habla lo que tengas que hablar a mi corazón. Quiero ser sensible, quiero ser obediente a lo que quieres que yo entienda, a lo que necesito que me sea revelado en este día. Viviendo por fe es el tema de hoy. Y bueno, Habacuc 2:4, haré lectura. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Se sostendrá por su fe. La semana pasada vimos la importancia de ser redimidos o salvos a través de la fe. Realmente por la fe es que podemos alcanzar la salvación de Dios. Pero la fe no concluye en el momento en que somos salvados. Soy salvo. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí en cuanto a mi fe? Entonces, qué importante es que sepamos esto, que no debemos conformarnos y decir: bueno, pues ya Dios me salvó, ya Dios me regeneró, ya soy una nueva criatura, gloria a Dios, y me quedo ahí, me quedo estancado. No, la fe continúa. La fe debe seguir ejerciéndose en la vida cotidiana, en la vida práctica. Fe no significa que Dios me salva y después me abandona para que yo viva como se me antoje o como yo piense que es mejor. Cuando nacemos de nuevo, continuamos en este mundo. ¿Usted sabía eso? Nacemos de nuevo y nadie se va a teletransportar a otro planeta o a otro mundo. Permanecemos en este mundo. No cambia nuestra naturaleza espiritual, pero continuamos viviendo en un mundo que realmente no aporta muchas cosas buenas. ¿Por qué razón? Porque es un mundo lleno de dolor, de decepción, de traición, de enfermedad, de muerte, de aflicción, de agonía, de incertidumbre, de temor. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Pero dice Jesús: pero confiad, es decir, tengan fe. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Claramente este texto nos habla sobre lo que le estoy comentando. Seguimos en este mundo depravado, seguimos lidiando con situaciones de pecado en nuestra propia vida, en lo que nos rodea. Continuamos aquí y debemos, seguir ejerciendo la fe. Porque el mundo no va a ser santificado solamente porque fuimos regenerados. No es el tiempo. Continuamos luchando, continuaremos sufriendo, pero Jesús nos dice: tengan fe, vivan por fe, yo he vencido al mundo. La palabra que utiliza Jesús aquí en Juan 16:33, en el mundo tendremos aflicción. Esta palabra aflicción es un término griego lipsis, que se traduce de la siguiente manera: se traduce como presión, también como opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad y una aflicción alta. También se traduce como una gran pena. Imagínese, esa es la idea que transmite esta palabra lipsis. Imagínese poner su mano sobre un gran número por ejemplo, de cosas sueltas y comprimirlas. Usted toma algo y lo comienza a comprimir manualmente. Ejerce una presión sobre esos objetos. Eso es lipsis, eso es aflicción. Es decir, Jesús está diciendo: en el mundo se va a ejercer una gran presión sobre ustedes y van a ser sujetados
a través de diferentes situaciones como las que acabo de mencionar, como la decepción, como el dolor, como la enfermedad, como la aflicción. Y el mundo ejercerá esa presión. Esta palabra lipsis equivale a una prensa espiritual. Y eso es lo que produce el mundo. Recibimos esa presión. Y la palabra describe el proceso de exprimir, por ejemplo, las uvas, o de exprimir el fruto del olivo en un lagar. Es la idea que está transmitiendo. Hay una presión que se está ejerciendo. Cuando venimos a Cristo, los problemas no terminan, ¿cierto? Las aflicciones no terminan. El dolor continuará. Enfrentaremos la muerte. Vivimos en un mundo miserable. Y el cristiano debe continuar, debe seguir adelante, aferrado a su fe, no solo para vivir, sino también para perseverar, para mantenerse firme. Por eso Habacuc dice: el justo vive por la fe en medio de un mundo de aflicción, pero también el justo va a perseverar por la fe. No por su astucia, no por sus buenas obras, sino por la fe. Conocemos a Dios a través de la fe. A través de la fe es que conocemos a Dios. Es la fe la que nos mantiene a salvo, ciertamente. Es la fe también la que nos ayudará a vivir la vida cristiana como a Dios le agrada, viviendo de una forma digna para Dios. Primera de Pedro 5:9 nos dice que resistamos firmes en la fe. Efesios 2:12 nos dice que antes vivíamos sin Cristo. ¿Y cómo era nuestra vida sin Cristo en este mundo de aflicción? Sin esperanza, dice Pablo a los Efesios, sin esperanza y sin Dios. Así vivíamos. Pero en Cristo ahora adquirimos esperanza. Ahora adquirimos los beneficios que Dios otorga. Y la fe nos va a llevar a vivir con esa esperanza y esa confianza de que Dios obrará de la mejor manera. ¿Cuántos no quieren que Dios obre de la mejor manera en sus vidas? ¿Cuántos no quieren ver ejecutarse la voluntad de Dios? Todos, es algo que anhelamos, es algo por lo que oramos. Pero qué lamentable es que hay muchos cristianos que están frustrados a causa del sufrimiento que hay en el mundo. Que están frustrados a causa de que las cosas no salen como ellos esperan, o que los resultados no es lo que ellos hubieran anhelado, y se frustran y se amargan y se sienten inconformes y resentidos en contra de Dios. En los días de Habacuc, Dios le dijo: Habacuc, vas a enfrentar persecución, voy a levantar a los caldeos y habrá sufrimiento, habrá castigo, habrá aflicción. Y vas a necesitar fe para poder lidiar con la invasión de los babilonios. Es algo que se aproxima, es algo que es inevitable. Y Dios lo estaba permitiendo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás enfrentando los tiempos de crisis? ¿Cómo vas a vivir en tiempos difíciles? ¿Cómo? Por la fe. Los justos por la fe vivirán. Estamos en un tiempo decisivo, así como en los tiempos de Habacuc. Es un tiempo decisivo y debemos perseverar, debemos resistir. Y quiero reiterar esto que he mencionado en otras ocasiones: la fe no es tener un pensamiento positivo. Eso no es fe. La fe es una dependencia en Dios. La fe no es decretar positivamente sobre una situación mala, como erradamente muchos cristianos piensan. La fe es una dependencia en Jesús, en Cristo, en Dios. Y así es como resistimos firmes en la fe por la esperanza que tenemos. Y debemos confiar en la providencia de Dios por fe. Y debemos confiar en la soberanía de Dios por fe. Y debemos establecernos en los planes de Dios por fe. De otra manera, no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder continuar. Y Dios nos está diciendo: vivan por fe. A Habacuc se le dijo: no importa que no entiendas, tú tienes que ejercer la fe. El justo por la fe vivirá. Y desde ese momento en adelante,
Vemos en la historia de Habacuc cómo él descansó sus argumentos, sus dudas, sus inquietudes, descansó su mente, su corazón, su futuro en la fe, sabiendo que Dios hace, sabiendo que Dios sabe lo que él está haciendo y que lo que él está haciendo es mucho mejor de lo que Habacuc hubiera podido considerar. Hay que entender esto. Dios va a hacer las cosas correctamente. ¿Cuántos saben esto? Aunque no sea nuestro modo. Ahí es donde nos incomodamos con Dios. Él hará lo que es adecuado. Él hará lo que es conveniente. Él hará lo que es bueno. Aunque la experiencia no sea agradable. Pero todo obra para bien. Y esto no es un mensaje solo para el profeta Habacuc y para los tiempos de Judá y la gente que estaba enfrentándose a los caldeos. Este es un mensaje también para nosotros, porque Habacuc y Judá no eran los únicos que tenían que vivir por fe. Y a través de toda la historia bíblica vemos a los hombres que Dios levantó que debían ejercer la fe para perseverar, para mantenerse firmes. Y esto no nos exime a nosotros, también requerimos la fe para seguir adelante. Tenemos que vivir por fe cuando nos sintamos abrumados. Tenemos que mantenernos en la fe a través del valle de sombra y de muerte, de aflicciones, de adversidad, de sufrimiento, de desafíos que parecieran superarnos. La fe es lo que nos va a sostener. Necesitamos tener fe. El capítulo 10 de Hebreos nos habla muy claramente, este capítulo nos habla de los creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe. El autor de Hebreos dirigió estas palabras a aquellos cristianos que estaban siendo afligidos por su fe, por su confianza en Dios. Ellos habían sido justificados por la fe, pero ellos también enfrentaron situaciones muy difíciles porque fueron expulsados, fueron perseguidos, fueron afligidos y ellos debían mantenerse en la fe verdadera, debían confiar en Dios. Por ejemplo, rápidamente leamos el capítulo 10, verso 22, vamos al verso 22. El autor de Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero. Yo quiero que tome en cuenta el contexto. Está hablando, dirigiéndose a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo afligidos. Y el autor de Hebreos los anima a mantenerse constantes, a no abandonar la fe. Y les dice: acerquémonos con corazón sincero. Y luego vea lo que dice: en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está haciendo un llamado a que evaluemos la condición primeramente de nuestro corazón. Para poder perseverar por la fe, debemos guardar nuestro corazón de todo mal. Debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, como lo dice este versículo. Ahora, es bien sabido y no es desconocido para ninguno de nosotros que los problemas pueden debilitar nuestra confianza si no los manejamos adecuadamente. Debemos acercarnos a Dios sin hipocresía. Debemos presentarnos ante Dios con un corazón limpio. Y aunque nos sintamos débiles, y aunque seamos pobres espiritualmente o emocionalmente, debemos mantener esa confianza en lo que Dios va a hacer. Y luego el versículo 23 dice, y vea, esto es rotundo, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa palabra que leemos al principio, firme, mantengamos firme, lo que está diciendo es que debemos mantenernos con una fe que nos sostenga, de modo que no nos inclinemos ante los abatimientos, que no nos inclinemos cuando sintamos que estamos siendo superados por las pruebas. Mantente firme, está diciendo. No seas fluctuante. Esta palabra fluctuante habla de una persona que es inestable,
Lamentablemente hay muchos cristianos que son movidos por sus emociones y que cuando todo está bien, gloria a Dios, y que cuando las cosas son malas, empiezan a quejarse de lo que Dios está permitiendo. No seamos fluctuantes. En tiempos buenos y en tiempos malos, mantengamos la fe. En tiempos de aflicción y en tiempos de bonanza, mantengamos la fe. En tiempos de estrechez y en tiempos de prosperidad, debemos seguir manteniendo la fe. En tiempos de riqueza y de pobreza, mantengamos firme nuestra confianza. Si nos está yendo bien ahorita, gloria a Dios, qué bueno. Si nos está yendo mal, también, gracias Señor por lo que tú estás permitiendo. Demos gracias a Dios por todo, dice la palabra, por todas las cosas, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él no desamparará a sus hijos. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Ese es el ejercicio que debemos mantener, porque Dios es fiel. ¿Cuántos saben esto? Él lo ha prometido, estar con nosotros, sostenernos, ayudarnos. Recuerda a los amigos de Daniel, esto lo encuentra en Daniel 3, versos 17 y 18, a Sadrach, a esos 3 amigos de Daniel que fueron puestos en una prueba difícil y que les pedían, les exigían inclinarse ante aquella estatua. ¿Y qué declararon ellos? No se inclinaron, se mantuvieron firmes, no fueron fluctuantes por la situación o las circunstancias. Respondieron: he aquí nuestro Dios a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Recuerda? Usted sabe ese texto. Eso es mantener la fe. Y dice: y de tu mano, oh rey, también puede librarnos. Pero luego añade algo aquí y dice: y si no lo hace, y si no lo hace, si no nos libra del horno de fuego, si no nos libra de tu mano, oh rey, ¿qué crees? No vamos a inclinarnos, no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la determinación que necesita la iglesia de hoy. Esa es la determinación que necesitamos hoy. Podemos decir este día: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos de cualquier pandemia. Amén. Lo puede hacer. Puede librarnos de cualquier recesión económica. Lo puede hacer. Y Él puede librarnos. Pero si no lo hace, ¿qué vas a hacer? Pero si no lo hace, se pasó pandemia, se pasó COVID, que no vamos a servirte. No vamos a servirte. No vamos a inclinarnos. No vamos a rendirnos, sino vamos a mantenernos firmes, sin ser fluctuantes. Después dice el verso 24 y 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y vea el contexto de lo que el autor de Hebreos dice: no dejando de ¿qué? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe qué sucedía aquí? Que cuando venían los problemas, que cuando las cosas iban mal, que cuando llegó la aflicción y se vieron amenazados por la persecución, ¿qué decían? No, pues ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo mantener mi compromiso con Dios, porque estoy siendo afligido. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, es decir, animándonos, estimulándonos. Y tanto más dice, cuando ven que aquel día se acerca, esa es la advertencia que está diciendo el autor de Hebreos. Mire, cuando hay fe, habrá amor, habrá esperanza, no habrá quejas, no habrá inconformidad, no habrá disgusto. Respecto a este punto, nos congregamos ¿para qué? Para fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Nos fortalecemos nos reunimos para ser fortalecidos, para recibir una palabra de parte de Dios, para ser animados a través de la verdad de Dios. El fin se está acercando. Las cosas irán de mal en peor en el mundo. Eso es algo que todos sabemos, que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, afrontaremos problemas mayores. Las tribulaciones se irán agudizando, las persecuciones se irán expandiendo.
Las dificultades, por lo tanto, ni los problemas, ni la aflicción, ni cualquier situación, debe ser una justificación para no congregarnos. Pero ¿qué es lo primero que hace una persona fluctuante? No, ya no voy a ir a la iglesia. Me está yendo mal. Estoy sufriendo. Me duele esto, me duele aquello. Y mira, si supieras por lo que estoy pasando. ¿Qué está diciendo la palabra? No dejen de congregarse. Tu problema, tu angustia, tu dolor no debe ser una justificación para que no te estés reuniendo en la casa de Dios. Pero ¿se da cuenta que es lo primero que muchos hacen? No, ya voy a dejar de reunirme. A mayor dificultad, mayor fidelidad al congregarnos. Es lo que quiere decir aquí. Ese es el compromiso que tenemos con Dios. Esta es la evidencia de una fe que no es fluctuante, que es constante también en congregarse. El versículo 34 y 35, vamos a brincarnos algunos versos, dice: porque de los presos también os compadecisteis. Vea el elogio que hace el autor de Hebreos a estos cristianos. De los presos también, respecto a los presos también mostraron compasión. Y vea lo que a continuación dice: y el despojo de vuestros bienes, ¿qué dice? Sufristeis con gozo. Es decir, que a pesar de que fueron ultrajados, de que les quitaron, ustedes permanecieron con gozo en sus corazones. ¿Por qué razón? ¿Qué impulsó ese gozo? Lo que dice a continuación: porque ustedes sabían y saben que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan pues su fe, está diciendo. No pierdan su confianza en el Señor. Hay que ejercitarnos en la fe. ¿Has mirado hacia el futuro? ¿Cómo se ve el futuro? No lo sabemos, realmente es impreciso y puede generar mucha incertidumbre, pero nuestra fe no debe cambiar. Nuestra fe debe mantenerse firme. Dios nos tiene reservado cosas muy grandes, cosas que nuestros ojos no alcanzan a comprender ni a ver. Dios prácticamente está diciéndonos: yo tengo cuidado de ustedes, no se enfoquen en lo terrenal, vean las cosas celestiales. Hay posesiones eternas en el cielo, hay una ciudad que no ha sido hecha por manos, donde podremos vivir algún día, y la fe es la que nos llevará ahí. Es por la fe. El versículo 36 nos dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Claramente está diciendo y está introduciendo esta enseñanza a la iglesia: aférrense a la fe, manténganse firmes, no sean fluctuantes, no digan hoy voy a creer y ya mañana viene una situación desfavorable y dejan de confiar en Dios. Aférrate. Tenemos necesidad de paciencia. Por lo tanto, requerimos resistencia, requerimos que nuestra fe sea probada para que cuando hagamos la voluntad de Dios podamos recibir lo que Dios ha prometido. Y como ya lo mencioné también esto, la paciencia se construye a través de la aflicción. Por lo tanto, es necesario que seamos afligidos durante algún tiempo y que tengamos gozo aún en las pruebas. Vivimos por fe en que Cristo vendrá, ¿sí? Vivimos por fe en que Cristo vendrá. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, no lo sabemos. Pero vivimos por fe, esperamos con fe, nos mantenemos por fe en que Él cumplirá lo que Él ha prometido. Y también tenemos la esperanza de que cuando Él venga y manifieste su reino, Él va a corregir todo lo malo. Él va a destruir el pecado, Él va a terminar la historia. Y ahí está, debemos seguir esperando. Y mientras estemos en esta vida, resistiendo el aquí y el ahora. Porque el final está cerca. Pero todo esto lo percibimos solamente a través de los ojos de la fe. Luego el autor de Hebreos continúa diciendo en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Y luego añade algo importante, dice, y si retrocede, yo quiero hacer énfasis a esa palabra, el justo por la fe vivirá, y si retrocede, dice, mi alma no se complacerá en él. Ahora, Dios dice que hay 2 tipos de personas aquí, en este versículo que estamos viendo.
aquellas que caminan confiadas en su fe, es decir, su fe en Dios, no en ellas mismas, fe en la promesa de Dios, fe en Cristo, fe en la providencia. Y están, por el otro lado, aquellos que retroceden. ¿Cuándo retroceden? Cuando viene el tiempo de aflicción. Retroceden cuando las cosas no son lo que ellos querían. Retroceden cuando su experiencia de seguir y caminar con Cristo resulta ser desagradable. Aquí está diciendo, retroceden, no pueden perseverar. ¿Por qué no pueden mantenerse firmes sin fluctuar? Porque no hay una fe verdadera, no hay una fe genuina, no hay una fe fundamentada en Cristo. El versículo 39, Hebreos 10, nos dice lo siguiente, y vea, pero nosotros, esto es poderoso, esta palabra, pero nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los redimidos de Dios, los que aman a Dios. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Note el énfasis, no retrocedemos para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen, yo soy uno de esos? Yo soy uno de esos que mantengo la fe, que estoy preservando, que no retrocedo para perdición. Aquí hay algo bien interesante en esta palabra retroceder. La palabra retroceden es un término griego hupostoles, así se lee. Y esta palabra se traduce como encogimiento, como timidez. Y una de las implicaciones interesantes que tiene esta palabra es el término apostasía. Todos conocemos lo que es la apostasía. Un apóstata es aquel que desafía un sistema establecido o se rebela en contra de una autoridad. Es una rebelión. Eso significa un abandono de la fe, un alejamiento a los principios bíblicos, es lo que está diciendo el contexto de este vocablo. Son los que retroceden para perdición, para condenación. Ahora, Judas describe en su libro de un solo capítulo, describe a los apóstatas y los describe como hombres impíos. Aquellos que retroceden para perdición son impíos, apostatan, dice, y son aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. Por ejemplo, Judas enumera en su capítulo, enumera 18 rasgos, escuche, 18 rasgos de una persona apóstata y lo muestra para que nosotros podamos identificarlos fácilmente. Y menciona a Judas, dice que los apóstatas, número 1, son impíos, en el versículo 4. También ahí dice que son moralmente pervertidos, que niegan a Cristo. El versículo 8 los describe como aquellos que mancillan la carne, que son rebeldes, que son gente blasfema, ignorantes de Dios. El versículo 10 los define como aquellos que proclaman visiones falsas, autodestructivos, murmuradores, versículo 16, que son criticones, que andan según sus propios deseos. También versículo 16 define esto, que son personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas. Versículo 18 dice que son burladores de Dios. Y el 19 los marca como aquellos que causan también divisiones, que son sensuales. Y finalmente, en el versículo 19, y no es algo que debe extrañarnos, dice que un apóstata es aquel que carece del Espíritu Santo. Y si carece del Espíritu Santo es porque no fue una persona regenerada o porque no es una persona salva. Y el autor de Hebreos está diciendo que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tenemos fe, nos mantenemos firmes en la fe para la preservación del alma. Qué importante es esto. Déjeme traducirle este verso de esta manera. Nosotros no somos de los apóstatas, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Pero la esperanza de estas promesas divinas es lo que le da vida es lo que da vida a la fe del cristiano. Ahora requerimos fe para afrontar cualquier situación, cualquier dificultad en esta vida. Requerimos confianza en Dios. No vamos a retraernos para destrucción. La fidelidad y la perseverancia en tiempos difíciles y de prueba es un fruto del Espíritu Santo a través de la fe. Es el fruto de vivir por fe, descansar en la fidelidad y en la promesa de Dios, por lo que aquellos que han sido honrados y justificados por su fe en Jesús, dice, no van a retroceder para perdición en los tiempos de prueba. No van a separarse de Cristo aunque pierdan la vida. Y ve el ejemplo de aquellos mártires que marca la historia cristiana, que no retrocedieron, que no se separaron de Cristo, porque se mantuvieron firmes en su fe. Esta es una evidencia de la fe verdadera, de la fe genuina. Cuando llega el tiempo de prueba, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? ¿Retrocedes? ¿Te desalientas? ¿Te desanimas? ¿O sigues avanzando con fe? Debes perseverar si hay fe en ti. La misma fe que Dios puso en ti y la fe que te ha llevado a la salvación es la fe. Esa es la misma fe que se queda contigo, que te va acompañando en los tiempos de prueba y adversidad en la vida cristiana. La fe no nos abandona. Dios la puso en nosotros para que esté con nosotros, para que nos acompañe. Requerimos afianzarnos a esa fe, porque a través de la fe es que vamos a poder resistir. A lo largo de todo el capítulo 11 de Hebreos, que también es un capítulo que yo creo que la mayoría conocemos o hemos leído alguna vez, nos habla sobre los héroes de la fe. Todos estos hombres y mujeres que en aquellos tiempos y por su fe, escuche, y por su fe agradaron a Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Necesitas tener fe. Sin fe no puedes agradar a Dios. Sin fe no puedes tú honrar a Dios. Encontramos en este capítulo 11 muchas veces las palabras, por ejemplo, por fe, por fe, por fe. Y por fe, dice el autor de Hebreos, hicieron esto, y por fe hicieron aquello, y por fe obedecieron y fueron allá. Por su fe, nos dice, Sara tuvo un bebé a los 90 años de edad, por la fe. Nos está hablando sobre esa dependencia que debemos tener en el Señor. Fue por la fe. Entonces, ¿cómo se define la fe? ¿Qué es la fe? Según el versículo 1 de Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de los sentidos o de lo que podemos juzgar a través de lo que vemos. Y aquí el escritor de Hebreos está diciendo que la fe también manifiesta evidencias, pero sus pruebas no las definen los sentidos, nuestros sentidos, los cuales solamente van a producir incertidumbre. Ejemplo de esto es lo siguiente, ¿no? Tú puedes salir de esta reunión afianzado en tu fe, fortalecido, animado, pero llegas a tu casa, enciendes la televisión y comienzas a ver las noticias. ¿Y qué vas a escuchar? ¿Qué vas a escuchar en las noticias? Y sobre todo ahorita en este tiempo. Los enfermos van a incrementar, los contagiados, los muertos, y todo va a la alza, ¿no? Todo va a la alza. Entonces va a llegar ese momento en que tus sentidos van a crear incertidumbre y vas a empezar a experimentar temor y miedo, y vas a decir, ¿y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? A eso se refiere aquí, que lamentablemente no podemos confiar en lo que vemos, no podemos confiar en nuestros sentidos. Nuestros sentidos no es una prueba confiable para definir la fe, porque eso va a producir, repito, solamente incertidumbre. Y dice el capítulo 11 que por la fe estos hombres hicieron lo imposible. Por fe ellos superaron la adversidad y por fe
fueron más allá de los sentidos, es decir, que tuvieron que obedecer a Dios aún en contra de lo que ellos sentían, en contra de lo que ellos veían, en contra de lo que ellos juzgaban como bueno. Y eso lo impulsó la fe. Ellos no actuaron sobre la base de sus sentimientos. Ellos vivieron sus vidas confiando plenamente en que la palabra de Dios es verdadera. Y aquí hay algo bien importante. ¿Realmente estamos plenamente convencidos de que la palabra de Dios es verdadera? ¿O nos dejamos llevar por lo que podemos sentir, por lo que podemos juzgar, lo que podemos pensar? Estos hombres de Hebreos 11 depositaron y descansaron su vida a través de la fe. A través de la fe. Ejemplo muy práctico de esto es lo siguiente. Cuando usted compra algo en una tienda virtual, sea Mercado Libre, Amazon, usted hace la compra, usted confía en la empresa, ¿no? Pero usted no ha visto el producto, no tiene el producto en sus manos o aquello que va a adquirir. Pero usted hace una compra, usted confía, usted descansa. Ahora sí que descansa, podremos decirlo así, su vida, ¿verdad? En la fe de saber que lo que usted está comprando es lo que le van a enviar. Pero usted no lo ha visto, usted no lo tiene en sus manos, pero está confiando en que lo va a recibir porque usted lo adquirió. Eso no nos cuesta trabajo entenderlo, ¿cierto? Y esto aplica de la misma manera con Dios. Si Él nos ha dado una promesa, si Él ha dicho que estará con nosotros cada día de nuestra vida y que Él suplirá nuestras necesidades, que Él cuidará de nosotros, y lo único que nos demanda es que depositemos nuestra fe en Él. Es todo lo que Él demanda. Aunque no veamos, y aunque no veamos a Dios, y no veamos y no comprendamos la manera en cómo Él está obrando en este tiempo, sabemos que Él está haciendo lo que mejor conviene. Sabemos que Él está obrando de una mejor manera y yo puedo venir ante Él y depositar mi confianza y descansar todas mis inquietudes y mis dudas y mis temores en Él por la fe, sabiendo que Él cuida de mí. Usted puede ver a cada uno de estas personas, de esos hombres, mujeres en Hebreos 11, cómo ellos tuvieron que dar pasos confiados en que Dios actuaría de la manera como Él lo había dicho. Aún no sabiendo a dónde se dirigían, aún cuando lo que Dios ordenaba era algo que no era compatible con lo que ellos pensaban o con lo que sentían, pero ¿qué hicieron? Confiaron en Dios, obedecieron a Dios, aunque todo parecía lo contrario. Tuvieron que obedecer al Señor. Ellos estuvieron dispuestos, nos dice la Biblia, estuvieron dispuestos a verse como necios ante los ojos de los hombres por obedecer a Dios. Piensa un poco en Noé. Él construyó el arca en un sitio, en un tiempo donde nunca había llovido. Era contrario a la experiencia, era contrario en ese momento a lo que él hubiera pensado, a lo que sus ojos veían. Pero ¿qué hizo Noé? Por la fe construyó el arca. Entonces, fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. Daniel, por ejemplo, Daniel con los ojos vio a los leones en el foso. Pero por la fe, él vio al ángel que estaba guardando su vida. Noé vio con sus ojos un diluvio. Por la fe, él vio el arco iris del pacto de Dios. David vio con sus ojos a un gigante Goliat. Pero por la fe, él vio a un gigante decapitado y vencido. Los ojos ven nuestros pecados, pero por la fe vemos a un Salvador que nos redime y que nos perdona. Amén. Eso es maravilloso. Los ojos ven la muerte, y ahorita lo estamos viendo. Pero por la fe vemos a un Jesús resucitado, que ha dicho y ha prometido resucitarnos en el día postrero. ¿Se da cuenta? Tenemos que mantenernos firmes por la fe, aunque todo parezca contrario a lo que estamos viendo. Cuando vemos la amenaza de un huracán, hay que seguir el consejo de un buen marinero que dice: ánclese muy profundo.
Así nosotros, cuando veamos que la aflicción está incrementándose, cuando veamos que el dolor está aumentando, anclémonos profundamente, firmes en la fe en Jesús. Isaías 41:13 nos dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y sabe, yo me anclo a este verso, yo me anclo a esta verdad, que si me siento débil, que si me siento agobiado, confundido, que si veo que los caldeos están destruyendo todo y están arruinando todo, yo me anclo a esta verdad de Dios. Él es mi Dios, Él es quien me va a sostener, Él es quien me dice, no temas, yo te ayudo. Recuerda cómo el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante es que hagamos una declaración de la verdad de Dios para nosotros mismos. Alma mía, no te preocupes. Alma mía, Él te va a sostener. No temas, Él es quien va a ayudarnos. Él es quien va a fortalecernos para perseverar. Bendícelo, bendícelo y no olvides ninguno de sus beneficios. En Hebreos 11:3 continuamos, dice que por la fe, vea este texto, es importante. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Ahora, el autor de Hebreos está diciendo que por la fe entendemos cómo fue formado el universo. Yo pregunto, ¿quién estuvo presente en el momento en que Dios formó todas las cosas? Nadie, pero comprendemos y sabemos cómo Él lo hizo, ¿cierto? Por la razón, por los sentidos, por la fe. Por la fe. Ahora, ¿cómo es que el universo fue constituido por la palabra de Dios? Sucedió cuando Dios dijo, dice la Biblia. Él dio la orden, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. El salmista lo dice de esta manera, el Salmo 33, versos 6 y 9. Nos dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y todo existió. Por la fe entendemos, está diciendo aquí el autor de Hebreos. Ahora, nosotros no vimos ese acto de la creación de Dios. No vimos ese acto maravilloso. Pero lo que sí sabemos es, y por la fe, que Él hizo todas las cosas, tanto invisibles como visibles. Y todos sabemos. Y ahora sí que todo el universo, todo lo que observamos es una evidencia de lo que nosotros estamos creyendo por fe, de que Él constituyó todas las cosas con el poder de su palabra. Lo sabemos también por la razón, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad, la inteligencia para concluir en que todo lo que existe fue causado por una mente sumamente inteligente, ¿verdad? Algo extraordinario, por un diseñador inteligente, superior a todos los hombres. Y ahí es donde nos afirmamos en esa fe. Esa fe, vea cómo nos va llevando. Yo pudiera, por ejemplo, demostrarle de una forma objetiva que la Biblia es el único libro y el mejor libro de todos jamás publicado, y yo pudiera darle evidencias del impacto que ha tenido en la vida de muchos hombres, y usted lo puede ver, usted es un testimonio de esta verdad, pero ¿sabe? Pero solamente la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando un ateo quiere conocer a Dios a través de la razón, se ve imposibilitado. No puede comprender. Entonces, es por la fe que podemos probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una de las creencias que va más allá también de la razón, pero no va en contra de la razón. Es decir, es algo que supera nuestro entendimiento, pero no va en contra de nuestra capacidad para entender las cosas. Y podemos leer todo lo que la Biblia nos habla, los eventos extraordinarios, los milagros. Y como le mencioné ahorita, esto va más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender, pero no va en contra de nuestro entendimiento. Es Dios, Él es Dios. Y por eso dice el versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que nos espera. ¿Qué nos espera? Esperamos que Jesús venga por segunda vez, ¿cierto?
que Él venga por su iglesia. Entonces vivimos por fe y perseveramos por fe, teniendo la certeza de que Jesús vendrá por segunda vez por su iglesia. Eso es lo que nos espera. Esa es la convicción que no se ve en este momento. Porque si lo puedes ver, entonces ya no es fe. Y Dios nos da la fe para que nosotros podamos creer en que sus promesas son ciertas y de que Cristo va a regresar. Y que mientras estamos siendo aquí, viviendo en este mundo, como lo mencioné al principio, este mundo lleno de aflicción, este mundo que está ejerciendo esa presión sobre nosotros, debemos mantenernos firmes en la fe. Debemos perseverar sabiendo que la promesa de Cristo se cumplirá. Y la fe nos da la garantía y la convicción de lo que no se ve. Y seguimos adelante. Y si morimos y Cristo no regresó, seguimos adelante y seguimos confiando en Él, ¿verdad? Y vamos a confiar en Él hasta la muerte. Cada uno de los héroes de la fe fueron hombres ordinarios, vacilantes, débiles. Muchos de ellos presentaron dudas, inconstancias. Sin embargo, vea, Dios los usó para que ellos pudieran hacer lo imposible por la fe. Fueron levantados. En la vida cristiana hacemos todo por fe. Realmente el cristiano debe vivir por fe y solamente por fe. Los justos por la fe vivirán. Fe en Dios, fe en la promesa de Dios, fe en la presencia de Dios, fe en la protección de Dios, fe en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios, en el poder de Dios. Vea, se requiere fe para todo. Así es como vive el cristiano. Y el requisito para agradar a Dios en todas las áreas de tu vida, ¿cuál es? Tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, lo que no es de fe, es lo que está señalando este texto, Hebreos 11:6. Lo que no es de fe resulta ser pecado, porque sin fe no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. No puedes vivir la vida cristiana sin fe. Cada área de tu vida necesita fe. Para tú poder caminar con Dios necesitas fe. Para hacer las obras que Dios quiere que hagas necesitas fe. Cuando el temor acecha, necesitas fe. ¿Dónde está tu fe en este tiempo? ¿Dónde está tu fe? Cuando tu semana se llena de tantas malas noticias y sientes que no puedes más, sientes que te estás hundiendo, te abrumas por los resultados que no se están dando, necesitas fe. Confiar en Dios, sabiendo que Él obrará de la mejor manera. Dios alimentó a su siervo Elías. Elías ejerció también la fe para su propio sustento. Dios lo alimentó haciendo que cuervos llevaran comida a su vida. Y entonces dice la Biblia que cuando el arroyo se secó en tiempo de hambruna, que era un lugar donde él se abastecía de agua, Dios le envió a Elías, a una mujer. ¿Y recuerdas qué mujer fue? Una mujer viuda. Pero bueno, hay viudas que son ricas y tienen mucho dinero, pero no era el caso. Esta era una viuda pobre, una viuda, desesperanzada, que estaba esperando solamente comerse el último bocado, lo último que tenía en su casa para abandonarse y morir. Era una mujer miserable, pobre, viuda y desesperanzada. Y fue el instrumento que Dios utilizó para llevarle la provisión al profeta. Y Dios utilizó un cuervo, el arroyo, y a una viuda para cubrir las necesidades de este hombre. Pero Elías tuvo que confiar en Dios. Elías tuvo que aprender a vivir por fe. Y como mencioné anteriormente, muchas de las cosas que Dios hace en nuestras vidas y que Él permite, va en contra de nosotros. Y son cosas que parecieran no tener una razón lógica. Entonces vemos cómo Él puede cubrir nuestras necesidades. Pero ¿qué demanda de nosotros en este tiempo? Que tengamos fe, que confiemos en Él. Él puede cubrir tus necesidades de la manera como Él escoja. En cuanto, por ejemplo, en el área de tus finanzas, en el área de tu provisión, debes caminar por fe. En cuanto a la relación de tu familia o de tus hijos, necesitas fe también. Depender de Dios en cada aspecto de tu vida. Necesitas fe para el futuro. Necesitas fe cuando pecas.
El saber que Él puede perdonarte tus pecados y que puede limpiarte de toda maldad. A medida que envejecemos también necesitamos fe. En la enfermedad necesitamos fe. En el dolor, por la fe andamos. Y a medida que los hijos crecen, y usted sabe qué es lo que sucede, ¿no? Tiempos de rebelión, tiempos de cambios, necesitamos fe. No podemos vivir con el temor de no tener la provisión de Dios. No podemos vivir con el temor de ser abandonados por Dios cuando los caldeos se están levantando. ¿Cómo enfrentamos el futuro? Por fe. ¿Cómo enfrentamos la incertidumbre? Caminando por fe. A medida que tú necesitas tomar decisiones en la vida, ¿qué necesitas? No solo inteligencia y astucia y capacidad y creatividad, necesitas fe, confianza en Dios. Debes aprender a caminar con fe. Necesitamos fe para creer que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Necesitamos fe para obtener seguridad en que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por fe es que nos sostenemos en estas palabras, en esta verdad. Se requiere fe para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas veces no nos sentimos inmerecedores? ¿Cuántas veces aún el enemigo viene y te susurra y te dice: ¿y tú crees que Dios te va a perdonar si eres así? ¿Y tú crees que Dios va a tener misericordia de Dios si eres un ingrato, si eres esto, si eres lo otro? Y hasta para recibir el perdón de Dios y estar confiados en la misericordia que Dios nos ha otorgado, necesitamos afianzarnos en la fe, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Necesito fe para obedecer a Dios y no olvidar que sus planes son mejores que los míos. Necesito fe para perdonar también a mis enemigos, a mis ofensores, a los que me han herido, a los que me han lastimado. Requiero esa fe, esa dependencia en Dios. ¿Te das cuenta cómo necesitamos fe en cada aspecto de nuestra vida? Pablo dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, dice, no por vista. Aunque lo que veamos sea contrario a lo que Dios nos dice, debemos mantenernos caminando por fe. Aunque estemos frente a la muerte o frente a la enfermedad, debo sostenerme por fe y no por vista. Noé fue advertido de algo que nunca había visto antes, algo que nunca había sucedido. Y su fe demostraba no solamente creer que llegaría el diluvio que Dios había dicho, sino él creía que Dios lo sostendría y que Dios lo salvaría aún respecto al diluvio. Y dice la Biblia que con temor él preparó el arca. Cuando a Abraham se le pidió sacrificar a su hijo Isaac, dígame una cosa, ¿acaso lo que Dios le pidió a Abraham no era algo contrario? ¿No era algo contrario a lo que Dios le había dicho anteriormente? Contradecía la promesa de Dios. ¿Pero qué hizo Abraham? El Señor le dice: sacrifica a tu hijo. Y Abraham fue confrontado con una promesa y una orden de Dios que parecía contradecirse. Abraham cuestionó. Diga, Abraham se fue para atrás, apostató, se retiró, retrocedió. No lo hizo. A pesar de que lo que Dios le había dicho parecía contradecirse, él obedeció a Dios. Y es lo que todos tenemos que hacer: obedecer a Dios y dejar que Dios se encargue de la promesa. Es Dios, Él es capaz de cumplir lo que Él ha prometido. Dice la Biblia también en Hebreos 11 que por la fe Moisés fue escondido por sus padres. Los padres de Moisés mostraron fe cuando percibieron que este niño era favorecido por Dios de una manera muy especial. ¿Y qué hicieron? Tomaron acción, tomaron medidas de fe para salvar la vida de ese pequeño. Ellos sin comprender realmente cuál era el plan de Dios para la vida de ese pequeño, pero por la fe
Dice, por la fe de sus padres lo escondieron. Necesitamos, repito esto, fe en cada aspecto de nuestra vida, fe para el sustento de nuestra familia. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Eso es fe, ¿no? Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y luego dice, y no te apoyes por tu propio entendimiento, es decir, no te dejes llevar por lo que ves. Camina con fe. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Vivir por la fe, ¿cierto? Y esto es un desafío. Debemos continuar depositando nuestra confianza en el Señor. Tener la convicción que no se ve y la certeza de lo que se espera. Saber que Él seguirá sosteniéndonos. Saber que Él seguirá ayudándonos. Que Él seguirá dándonos gozo. Y aún si las cosas no cambian, aún si las circunstancias no mejoran, no voy a retroceder para perdición. No voy a retroceder. Seguiré esperando en Dios. Los justos viven por su fe. Los justos se sostienen por su confianza en Dios. Y termino con esto. ¿Qué áreas de tu vida requieren que camines por fe el día de hoy? ¿Qué área de tu vida requiere que camines por fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué área de tu vida estás desconfiando? ¿En qué área de tu vida estás apartándote? ¿Qué área requiere en tu corazón que camines por fe? Vemos que en el libro de Habacuc, desde ese momento en que Habacuc recibe esta revelación, donde Dios dice, los justos van a vivir por su fe, notamos que Habacuc ya no cuestionó más. ¿Qué hizo Habacuc? Descansó en Dios. Descansó en Dios. Como si Habacuc dijera, está bien, si lo que Dios hace contradice lo que yo pienso, está bien. Si lo que Dios está permitiendo está contradiciendo lo que yo siento, eso está bien, iglesia. Eso está bien. Y descansemos en Dios. Todo este 2020 realmente contradice todo lo que sentimos y contradice todo lo que pensamos. Y pareciera que va en contra de lo que Dios ha dicho, pero no es así. Caminemos con fe. Que este año lo terminemos caminando por fe. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿saben? No estamos obligados a entender los propósitos de Dios. No estamos obligados. Es más, nunca se nos ha dicho que vamos a comprender los planes de Dios, ni los pensamientos de Dios, nunca. Eso no sería caminar por fe, si lo entendiéramos, si lo comprendiéramos. Eso no sería andar por la fe. Pero ¿qué dice el libro de Habacuc? ¿Qué dice el autor de Hebreos? Los justos van a perseverar, se van a sostener por su fe, no por lo que ven. No por lo que ven. Camina por fe. ¿Qué área de tu vida requiere que camines por fe en este momento? ¿Qué área de tu vida? ¿Los hijos? ¿El matrimonio? ¿El trabajo? ¿El negocio? ¿El pecado? Quizás hay pecado en tu corazón. ¿Endurecimiento? ¿Qué área de tu vida requiere que ejerzas la fe? Camina, camina. Mira, si estás con tu esposa o con tus hijos, yo te invito a que los abraces, los mires y les digas, mientras tengamos fe, estaremos bien. ¿Cuántos dicen amén? Mientras nos mantengamos en la fe, todo estará bien. ¿Cuántos dicen, iglesia, amén? Y que podamos decir como los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor. Aumenta nuestra fe en estos días, en este tiempo. Póngase de pie, por favor.
Señor, te damos gracias